Un cordial saludo a quienes asisten a esta presentación académica del Semillero de Investigación ETUS, adscrito al Grupo de Investigación Cibercultura y Territorio de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAT. Este es un espacio para la socialización y para la divulgación de algunos temas propios de la ética y de la filosofía política. En esta ocasión, el tema que abordamos es la idea del bien y el mal como idea en el marco del ejercicio de la filosofía, pero también en relación con el ejercicio de la violencia como discurso político. La política es la forma, una forma de continuación de la guerra, una forma de la guerra también, pero además que la política es el único elemento racional, porque en su concepción él habla de otros elementos que son el odio, la enemistad, la violencia y el juego mismo, las probabilidades. Es decir, nadie enfrenta una pelea que sabe que va a perder. Bien, para abordar esta temática desde distintos tópicos, en el día de hoy se hace cargo Pavel Rodríguez Durango, quien es filósofo de la UNAT y actualmente cursa la especialización de Educación y Cultura Política. En segundo lugar, Carlos Hernández, también filósofo de la UNAT y actualmente estudiante de la carrera de Comunicación. Los dos son investigadores del semillero ETUS. Por último, contamos con la participación de un invitado especial, el profesor Diego Rincón, que es profesional en filosofía de la Universidad del Quindío, magíster en filosofía con énfasis en política y argumentación de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente docente de la Universidad del Quindío. Muy bien, iniciamos entonces. Pavel, por favor, le escuchamos. Bueno, profe, compañeros, colegas y a los que se vienen conectando, muchas gracias por esa asistencia a este tipo de espacios. Es estimulante de verdad poder compartir y máxime cuando hay un tema tan interesante como tiene que ver con este fenómeno de la violencia. Y pues bueno, dentro del semillero estamos trabajando precisamente en este momento algunos aspectos fundantes de la idea de violencia, porque el concepto de violencia es demasiado amplio, pero también termina siendo un concepto de consecuencias, ¿sí? La violencia termina siendo un elemento el cual primero hay que urdir precisamente en cuáles son los aspectos ontogénicos que puedan posibilitar la violencia en la conducta humana y sobre algunos tópicos que también pesan como es la legitimidad de la violencia, el uso de la justicia asociado con la violencia, naturalmente la idea del bien común, la idea de la moral, ¿sí? El tema de la legalidad, el tema del derecho. Entonces, cuando uno habla de violencia, no se refiere únicamente a la disposición agresiva frente al otro o lo otro, porque también podríamos hablar de violencia ambiental. En fin, hay una suma de adjetivos demasiado amplia para poder considerar que la violencia es un tema que se pueda tratar de una forma tan unilateral. Entonces, bien como lo plantea el título de este conversatorio, que me gusta mucho la idea de que sea un factor más conversacional, es la idealidad del bien común y la realidad del mal, o perdón, la idealidad del bien, ya del bien común hablaremos más adelante, y la realidad del mal. Ahí hay un título sugestivo, porque se habla del bien como una idea y del mal como algo concreto. Entonces, yo me apoyé en algunos autores, entre ellos Schopenhauer, pues el tema de Hobbes, igualmente Kant con su exaltada idea de moral, Maquiavelo, Schopenhauer, bueno, algunos autores y también algo de literatura, para también abordar un poco este tópico y dejar como fundamentalmente el problema del bien y del mal. Y a partir de ahí ya empezar a hacer algunas consideraciones sobre la violencia, que ya también era en la conversación. A mí me atrae también mucho discutir el tema de la no violencia. Creo que es un elemento que se puede trabajar, tiene muchísimas aristas también, porque es la respuesta a la violencia con el desconcierto. Creo que ahí también hay algo muy interesante. Y también el tema de la no violencia y de la situación nacional. Por supuesto, yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo durante 8 años en el departamento de Arauca, que pues por muchos es conocido ahora en temas mediáticos, es quizá la zona más conflictiva del país y la ciudad de Saravena retorna a ser uno de los 11 infiernos del mundo. Entonces, hay unas cosas muy interesantes allí. Entonces, voy a arrancar.
¿Se me escucha ahí? Estaba sin audio, compañero, ya retornó. Pero hasta cuando lo de Saravena. Bueno, sí, es que me habían quitado el audio, pero listo. Muy bien, entonces yo quería arrancar con una cita de Oscar Wilde que plantea un problema esencial en la idealización del mal en el ser humano. Y dice, si me preguntan cómo ser feliz sin ser egoísta, yo respondo que todos deben pensar en el otro. Mejor dicho, que deberían pensar en mí. Hay un factor muy interesante para darle inicio a esto. Entonces, a través de la historia y la filosofía en Occidente se han hecho pues, muchas propuestas éticas, ¿sí? Que han logrado poner tres aspectos contundentes con los cuales vamos a dirigir esta pequeña exposición. La idea del bien, la debilidad de la voluntad, ese tema de la función de la voluntad va a ser muy interesante para comprender el bien y el mal, y por supuesto que el mal es algo real, el mal es una realidad de las muchas formas que se expresa. Entonces, la pregunta fundamentalmente desde el punto de vista moral es por qué los seres humanos somos capaces de cometer injusticias, por qué somos capaces de ser artífices de sufrimiento, por qué somos capaces de destruir al otro o de destruir nuestro entorno, ¿sí? ¿De dónde surge esa capacidad de cometer injusticias? Es muy interesante considerarlo como capacidad. Y obviamente eso tiene quizá un principio muy propio de nuestra cultura en lo que tiene que ver con las morales ascéticas, en este caso puntualmente, por ejemplo, la judio-cristiana. Y un autor, aunque varios lo trataron, Erasmo de Rotterdam, Santo Tomás de Aquino, me interesaba mucho la forma en que escribía San Pablo. Y San Pablo, por ejemplo, decía respecto al mal, si no morara ya en mí el mal, no necesitaría para nada una voluntad en tanto facultad de elegir el bien. La libertad de la voluntad es precisamente el poder que está en nuestras manos contra el mal. Entonces, San Pablo empieza a plantear dos temas esenciales, a pesar de que el mal termina siendo un tema de una narrativa paradójica dentro de la concepción cristiana, porque finalmente la misma idea cristiana tiene todo el factor de lo inescrutable, del misterio, de los caminos de Dios son misteriosos, o la redención de mis pecados, estar en la otra vida, ¿sí? Algunos caracteres que se mueven entre lo paradójico y lo metafísico, pero hay un tema muy interesante que lo plantea San Pablo y que también está muy ligado al mito adánico, y es que el mal ya existe y es anterior al sujeto. Eso me recuerda un poco a Foucault al decir que el discurso antecede al sujeto. En este caso podríamos parafrasear y decir el mal antecede al sujeto. Y el mito adánico lo plantea, por ejemplo, en el hecho de que la tentación en el paraíso estaba ya en la serpiente y la serpiente es quien tienta, y está en la voluntad que se descarga sobre Adán y Eva el hecho de, bueno, en fin, cometer o no el pecado. Es decir, hay un discernimiento que está mediado por la voluntad, ¿sí? Pero si hay una voluntad que es la que nos permite finalmente actuar entre el bien y el mal, ya podríamos decir con Maquiavelo que los humanos tienen una inclinación irresistible a satisfacer su deseo. Entonces, aquí es donde vuelve a figurar la imagen del egoísmo, ¿sí? Si tenemos una figura de egoísmo y por el egoísmo, en detrimento del bien común, cometemos el mal, si no hay nada que nos refrene, lo vamos a hacer, ¿sí? Por eso, tanto lo plantea Maquiavelo como mucho más estructuralmente Hobbes al hablar de las leyes políticas o del derecho positivo, ¿sí? Es decir, si a nosotros no se nos refrena, si no se apoya la voluntad con la figura del derecho positivo, vamos a tener una inclinación a satisfacer el deseo. Y la satisfacción del deseo es la negación del otro como sujeto, sino que si el otro se opone entre mí y mi deseo, en esa idea tan compleja que es la de la felicidad, ¿sí? Que cuando hablamos con Aristóteles, porque la idea de felicidad sigue siendo completamente compleja. Aristóteles decía que lo que más acercaba a la felicidad era la autorrealización, pero si ese tema del deseo como fuente inagotable se asocia con la felicidad y algo se me obstruye y a mí no me detiene algo del derecho, entonces yo voy a buscar esa felicidad y así cometa el mal contra el otro, es decir, así detrimente su idea propia de deseo o su idea propia de bienestar. En ese caso, Schopenhauer, el pesimismo schopenhaueriano es muy interesante cuando dice: será más cómodo tomar a la flemática indolencia por tranquila bondad, a la burda cobardía por digna prudencia, a la mera indiferencia por tolerancia, lo cual no puede interpretarse de otro modo que una legitimización de la barbarie. Hay un factor muy interesante y es cómo actúa el derecho positivo respecto al factor moral y la idea del bien. Por ejemplo, en una ciudad tan caótica como Bogotá, donde el tema de los robos y, en fin, las agresiones son prácticamente cotidianas. Si yo voy en la calle y yo veo que están robando a alguien, yo tengo la opción de intervenir o no, ¿sí? Pero si yo intervengo, puedo poner en riesgo mi propia integridad. Pero si yo no intervengo, yo ni moral ni en términos legales del derecho positivo puedo ser juzgado.
¿sí? Porque finalmente yo no tengo la obligación. Ahora, si hablamos del imperativo categórico kantiano, pues yo debería intervenir, ¿sí? Como un imperativo. Pero ahorita quiero hablar un poco del imperativo para revisar la sonoridad y la acepción del concepto de lo que se hace como imperativo, ¿no? Que es como un tema de imposición. Pero entonces habla de la legitimización de la barbarie, porque cuando decimos que la indolencia es tranquila bondad, la burda cobardía por digna prudencia, y la indiferencia por tolerancia es el hecho de que yo no estoy obligado a intervenir en el otro si el derecho positivo no me lo exige, en búsqueda de evitar un mal del monopolio de la violencia por parte del Estado, como diría Weber, que me afecte a mí. Entonces, ahí volvemos un poco a una idea de Hobbes muy interesante, que es el estado de naturaleza. Hobbes nos habla de un estado de naturaleza donde todos son libres de querer que el otro también, lo que el otro también quiere, y de arrebatar esos bienes, así me toque por la fuerza. Es del estado de naturaleza que dice Hobbes que es inherente a nosotros, y él toma la frase de Plauto, que le hizo mucho más célebre Hobbes que Plauto, que fue el hombre es un lobo para el hombre, ¿sí? El lupus ex homo homini. Él plantea esa cita para decir que ese es nuestro estado de naturaleza. Entonces, es la importancia del Estado porque hay un impulso de vivir que plantea que queremos salud, que queremos bienestar, que queremos seguridad y una nunca bien comprendida de felicidad. Lo malo en ese orden, para mí, desde la consecución de mi deseo, es que el otro también lo desee y que se me atraviese en la consecución de ese deseo. Hay otra acepción inherente a una naturaleza que se cobija en la razón, como lo diría Kant en algún momento, porque si bien la ética kantiana en su radicalidad habla que el hombre tiene una disposición para el bien, Kant se refiere al mal como un mal radical, ¿sí? Y ese adjetivo es muy importante al pensar la idea de mal, así él plantea que el ser humano es inherentemente bueno, pero cuando habla de un mal radical es porque es constituyente de la condición humana, ¿sí? Es decir, que está ligado a la razón, el mal opera en la razón. Por eso, si la ley moral se tiene que aprender como imperativo categórico, ¿sí? Quiere decir que nuestra voluntad no es necesariamente buena, sino que tenemos una voluntad frágil, y más que frágil, es una voluntad que se inclina hacia el mal, salvo que no haya el equilibrio en el caso kantiano, un imperativo moral, ¿sí? Una ética profundamente arraigada, o en la consideración de Hobbes o Maquiavelo, mucho más ligada al tema del derecho positivo, al Pavel, Estado, al un minuto para terminar, Pavel. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, no, es como redondeando esa idea. Finalmente, digamos que frente a ese factor un poco pesimista de la idea del mal en el hombre, tanto Kant como Schopenhauer, igualmente como Hobbes, van a plantear que hay una función de la educación en tanto cultura para poder superar esa condición. Ahora, esa condición que también me está hablando de que hay una libertad de autonomía en el sujeto. Es decir, no deja de ser un factor de conductismo, por tanto, tampoco es una idea totalmente emancipadora, pero sí que la única forma sería para plantear la instauración de una humanidad en tanto sociedad civil que administre justicia para todos, sin tener que apelar al ejercicio legítimo de la violencia, sería a partir de la educación en su acepción de cultura. Sí, sería como ese factor inicial. Y de ahí se originaría una idea del mal que pues, nos permitirá avanzar más en el factor de la violencia. Y quiero terminar con una novela muy interesante que la recomiendo por demás, de Mika Waltari. Se llama Sinuel Egipcio, muy cómodo de leer, muy chévere. Y hay una cita, bueno, Mika Waltari fue un autor finlandés, considerado uno de los mejores novelistas históricos. Y hay una cita que me llamaba mucho la atención, que leí ayer a propósito de esta conferencia, y sobre la naturaleza humana, ¿no? Que se planteaba también en el mundo egipcio. Y le decía, los hombres son todos iguales y de ellos provienen todos los males, porque no llegan nunca a adultos, sino que siempre permanecen chiquillos y lanzan piedras, y su mayor placer es entristecer a los que los quieren. Entonces, con eso pues dejo mi planteamiento corto, y por supuesto muchas gracias de nuevo por la participación y la atención. Bien, ahora vamos con Carlos a ver qué nos preparó para hoy sobre este tema. Bueno, gracias. Gracias a Pavel por esta contextualización del abordaje que tiene el semillero Ethos sobre esta temática de la violencia y la conceptualización del bien y del mal. Yo quiero referirme a un concepto que trata Hannah Arendt, y es sobre la banalidad del mal. Cómo, a partir de las reflexiones que ella plantea sobre la experiencia que vivió al ver a un
militar nazi y tener que responder ante el juicio por, digamos, sus, llamémoslo de alguna manera, crímenes de guerra, se sorprende Arendt de, digamos, la tranquilidad, la pasividad, la manera tan, como tan cotidiana de narrar unos hechos de una barbarie tremenda. Entonces se plantea esa reflexión filosófica acerca de si nosotros como seres humanos realmente es que tenemos dentro de nuestro ser como esencia la maldad. Si realmente la maldad pasó a ser parte de la cotidianidad del ser humano, que ni siquiera hoy día nos sorprende y nos aterroriza. Parece que se estuviese volviendo simplemente un elemento más de este paisaje del día a día. Frente a eso, quiero traer, digamos, una experiencia que tuve cuando estaba realizando el trabajo de grado, de la monografía de grado, frente a una consulta que realicé ante las declaraciones. Hay un material en video de unas declaraciones que ante la televisión nacional dio Carlos Castaño. Es entrevistado en ese momento por Darío Arizmendi, al que se le hace la pregunta sobre qué fue lo que pasó realmente en el Salado. Recordemos el corregimiento del Salado en el departamento de Bolívar. Sufrió pues una de las masacres más cruentas que se haya vivido en todo este episodio de la violencia en Colombia, digamos, en los últimos años, y pues fue perpetrada por paramilitares, y decía Carlos Castaño o sea, que nos sorprendíamos, que ellos habían ido allá a matar 3 guerrilleros y que cuál era el escándalo. Pero además dijo que debíamos de agradecerle, con esa perplejidad, debíamos de agradecerle porque lo que estábamos era evitando un mal mayor. Ahora en la introducción el profe Achuri mencionaba ese concepto en el que la guerra hace parte de la política, y la política es una, digámoslo así, una manera de negociar la guerra, pero pues está inherente a la guerra, la política es inherente a la guerra. Esta perplejidad, sumado por ejemplo a lo que nos decía ahora Pavel, frente a vivir una cotidianidad en unas ciudades muy violentas, el caso ahorita de la región de Arauca, el caso ahorita de Saravena, pero no solamente violencia asociada al conflicto que tenemos con unos actores claramente definidos, sino con una cantidad de actores no definidos, la violencia común, las BACRIM, que son bandas criminales que nadie sabe realmente a qué objetivos o qué fines persigue, las famosas águilas negras, que nunca hemos podido resolver una, digamos, que realmente se manifiesten y digan estos son los parámetros bajo los cuales nosotros estamos accionando un brazo armado, por decir algo de alguna ideología. Estos espacios en la ciudad y en las zonas rurales sufren una violencia también día a día, que hacen, por ejemplo, de Palmira en muchas oportunidades la segunda ciudad más violenta de Sudamérica. En Palmira vivo en Palmira hace 38 años y Palmira tiene cada fin de semana por lo menos 5, 6, 7 asesinatos, 7 homicidios, sumado a los homicidios que día a día se presentan frente a los líderes sociales. Entonces, esa banalidad de la maldad, en esa reflexión que hace Hannah Arendt frente a cómo hemos vuelto la violencia y el mal como parte cotidiana del ser humano. Más adelante quiero relacionar también algo cuando Hobbes, y no solamente Hobbes, Schopenhauer también,
hablan de la norma, de cómo el ser humano con una normativa, unas normas que se estructuran a partir de una necesidad de defender, por ejemplo, la propiedad privada o de defender nuestros propios intereses o de defender nuestro egoísmo. Entonces, quiero llamar la atención frente a lo siguiente, y es como la gran mayoría de las veces, con contadas excepciones, las normas se estructuran o las hacen unos colectivos a partir de el deseo de defender unos intereses. Y generalmente se hace es porque han ocurrido unos hechos que son perjudiciales para el colectivo, para la entidad, para la comunidad que está divulgando esta normativa. Entonces, digamos que efectivamente primero se está dando un suceso o violento o injusto o de inequidad frente a quien encuentra la necesidad de promulgar una normativa. Entonces, eso nos lleva también a pensar en que quizá el ser humano tiende, ¿sí?, a realizar esos actos de maldad porque por encima de todo están sus propios intereses. Hay unas frases, digamos, cotidianas, ¿sí?, que se refieren a que cuando está abierto el cajón el más honrado pierde. O de idiosincrasia, por ejemplo, en nuestra cultura se dice que el vivo vive del bobo, que, por ejemplo, para llevarlo al campo deportivo, la esencia de muchos de los deportes que practicamos en Sudamérica son en el fútbol la finta, el engaño, en el baloncesto el gardeo, en los deportes norteamericanos, por ejemplo, como el fútbol americano, pues la violencia, por ejemplo, en el béisbol, robar la base es mucho más casi excitante que la misma carrera que puedan anotar. Y todo ese acervo cultural asociado al engaño, asociado como le dicen, la malicia indígena, a tratar de sacar el mejor rédito posible de las situaciones. No hacemos un negocio en el que nosotros nos sintamos que estamos ganando más que el otro. Es lo que debemos, como desde la filosofía, analizar realmente si esas acciones egoístas y esas acciones que aparentemente hacen parte de lo que nosotros hacemos por sobrevivir o por estar más cómodos que el otro, no son en esencia la maldad en el ser humano, no son en esencia esto que nos llama la atención desde la filosofía como parte esencial de nosotros. Un Entonces, minuto, Carlos, no sé, un minuto. gracias, profe, gracias. Finalmente, entonces, pues para terminar allí la idea, quería mencionar una frase de Kierkegaard cuando habla de que nosotros, bueno, el libre albedrío, nosotros tenemos la opción de elegir hacer el bien, pero pues esa misma opción que tenemos es la de hacer el mal. Es decir, desde la percepción judeocristiana, por ejemplo, a pesar de que tenemos el libre albedrío, a pesar de que nosotros podemos decidir si hacemos el bien o hacemos el mal, esa misma concepción judeocristiana nos está diciendo que el mal existe allí, que siempre ha estado, que es casi que es un ente que nos tienta, que nos está colocando las opciones, las oportunidades de hacer algo malo, inadecuado, casi siempre en contra de los demás, aunque también puede ser en contra de uno mismo, pero que solamente como sujetos morales podríamos decidir no hacerlo y preferir irnos pues por el camino del bien. Muchas gracias, profe. Muy bien, Carlos. Por último, vamos a escuchar al profesor Diego Rincón. Tiene la palabra, Diego. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación, por el espacio. Yo vengo trabajando hace más o menos unos 5 o 6 años una relación triádica entre el lenguaje, la ética y la política. Inicialmente yo empecé trabajando el lenguaje hace ya pues 10 años más atrás, en términos de pronto muy formales,
con una excesiva abstracción del lenguaje, pero con las lecturas de pragmática me fui dando cuenta que John Searle tenía razón en algo. No tiene sentido analizar el lenguaje sin tener en cuenta la comunicación. Pero yo le agregué algo a lo que pensaba Searle. Es que no tiene sentido analizar el lenguaje y la comunicación sin tener en cuenta las implicaciones que tienen estas en la vida cotidiana y política de los seres humanos. Entonces fue cuando empecé a preocuparme por la relación lenguaje-mundo, y mundo es allí mundo social, ¿sí? La vida cotidiana, eh, pero había que tender un puente, y ese puente era la ética. Entonces empiezo como a revisar también trabajos de análisis del discurso, no solo del discurso político, de lo que erradamente llaman muchos la clase política, sino de los discursos en general, de todo lo que escuchamos y leemos todos los días. Voy a hacer una lectura de una columna que se publicó en Guaycaipuro Estéreo, cuando Pavel estaba trabajando allí en esta emisora comunitaria en Arauquita. Es una página y iré haciendo otros comentarios, ¿sí? Esa columna en ese momento se tituló Pequeño fragmento de la historia de Colombia, y allí escribí lo siguiente. En su libro La rabia y el orgullo, la escritora y periodista italiana Oriana Fallaci escribe lo siguiente. Hay momentos en la vida en los que callar se convierte en una culpa y hablar en una obligación. Un deber civil, un desafío moral, un imperativo categórico del que uno no se puede evadir. Hasta ahí Fallaci. Hoy los colombianos estamos obligados a hablar. Seguir callando nos hace culpables ante la pérfida historia de un país que siempre ha sido violento, incluso antes de ser país. La bandera colombiana, su símbolo, su patria, se encuentran en luto. Silenciosa está la sociedad colombiana, o tal vez aturdida por la ola de masacres de los últimos días. Le hace años. Si tiene razón Fallaci, el momento actual de la vida de Colombia nos obliga, como ciudadanos, a hablar, a contar la verdad. Tenemos que romper el silencio de más de 200 años, siempre ocultando el mierdero en el que nos hundimos, todo por callarlo. Es momento de gritar paz y libertad para un pueblo atropellado por la violencia y la estafa. En 1948, en lo que se conoce históricamente como la manifestación del silencio, Jorge Eliezer Gaitán pronuncia la que puede ser una de sus mejores piezas oratorias. Aquel 7 de febrero, sin precedentes, una multitud congregada en la Plaza de Bolívar de Bogotá enarboló banderas enlutadas. En medio de un silencio escalofriante, dicen los que narran aquel día, Gaitán elevó una indignada voz de protesta contra los crímenes de Estado y contra los ríos de sangre en los que ya nadaba el país en aquel entonces. En medio de banderas negras agitadas, Gaitán dirige su oración por la paz a Mariano Ospina, el presidente de turno, y advierte que el pueblo podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. En esta oración se piden hechos de paz y civilización. Se exige el impedimento de la violencia. Se exige la defensa de la vida humana y el evitar que nosotros mismos nos avergoncemos de nuestra propia historia. Recuerda Gaitán que si una manifestación sucede es porque hay algo grave y no por razones triviales. Hoy más que nunca, lo que sucede en Colombia es realmente grave. Más grave, ¿no? Porque esa idea de que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, eso es falso. Realmente, pueblo que no conoce su historia está condenado a agravarla. Cada vez es más grave esa historia. En una democracia, la fe debe estar puesta en las instituciones y no en las personas. Por un lado, podría decirse que es lamentable
que en nuestro país exista más fe en las personas que las instituciones públicas. Pero por otro lado, podría decirse que está merecido el desprestigio de las instituciones. Al parecer, se han juntado dos problemas. Una sociedad temerosa que tiene ídolos. O sea, Colombia es una sociedad muy fetichista, la academia es fetichista, de eso he hablado en otras oportunidades, cómo Colombia, la academia colombiana es fetichista, pero en general la sociedad colombiana es así, tiene ídolos, la autoridad es incuestionable, a la autoridad no se le puede contestar, a la autoridad hay que tratarla de manera reverente. Entonces, esa sociedad es temerosa, es pusilánime, es pacata, es una sociedad nerviosa. Entonces, se han juntado dos problemas. Ese, de esa sociedad temerosa, nerviosa, que tiene ídolos, y un Estado corrupto y canalla que se ha devorado a sí mismo con lamentables actuaciones de sus instituciones. Colombia tendrá que empezar a narrarse a sí misma en todas sus dimensiones. Tendrá que hablar con sinceridad y contar cuáles son sus heridas y cuánto le duelen. Tendrá que decir que lamenta todo lo que está ocurriendo con la policía, el ejército, el sistema de salud, las cortes, el sistema electoral, la defensoría del pueblo, la rama ejecutiva, la rama legislativa, en general, con todo el organigrama de nuestro país. No hay una sola institución que no esté salpicada de corrupción o de procedimientos oscuros. Para colmo de males, aumentan las masacres y con esto los mesías. Se aprecia la distancia, una dictadura, un excesivo control, unos códigos que enlodan la vida civil, unos señores de la guerra que aterrorizan a los humildes, a los valientes y a los indefensos. Es nuestro deber civil empezar a hablar. Es una posibilidad de reescribir y redescubrir la historia. Y solo entonces, como termina Gaitán su oración por la paz, malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Hasta ahí la columna, ¿sí?, de aquel entonces. Y cuando yo digo que Colombia es un país que ha sido violento desde antes de ser país, es porque si ustedes revisan la posibilidad de hacer una narrativa de la violencia del país y de la política de Colombia. Digo que Colombia es un país que ha sido violento desde antes de ser país, y entonces iba a contar un poco que narrar, digamos, tener una narrativa de la violencia del país y de la política, si es cierto que están unidas la guerra, la política, la violencia, como que esas tres cosas ahí juntas y otras cosas muy negativas. Yo como que identifico 5 momentos violentos en el país. Hay un momento, el primer momento violento es en ese siglo XIX, previo al bipartidismo, a la violencia bipartidista. Es un momento en el que se están configurando los partidos, donde hay dos referentes muy fuertes, Bolívar y Santander. Casi que en ese siglo de configuración del país y de configuración de esos dos partidos, hay un primer momento violento que viene desde antes de que se empezara a configurar el país, ¿cierto? No olvidemos la patria boba, por ejemplo. Se agudiza para darle cabida, para darle lugar a un segundo momento, que es ya la violencia bipartidista, ¿sí? La que todos conocemos, que ya se da más a principios del siglo XX, que empieza a menguarse un poco con la llegada del Frente Nacional en el 57, y cuando empieza a menguarse ese bipartidismo, bueno, esa violencia bipartidista, por supuesto que los dos partidos siguieron, pero esa violencia con la llegada del Frente Nacional se mengua un poco. Ahí ocurre una ruptura muy importante, porque estos dos partidos tenían unos ejércitos regionales,
Y cuando llega el Frente Nacional, esos ejércitos regionales rompen su subordinación con los hacendados y con los jefes de partido. Eso se da ahí a finales de la década del 50 con la llegada del Frente Nacional. Y aparece el tercer momento violento, que es el de las guerrillas, porque cuando esos ejércitos rompen esa subordinación, aparecen las guerrillas. O eso en parte permite explicar el surgimiento de las guerrillas. Esa década del 60, del 70, de mucha fuerza de las guerrillas, es otro periodo violento, el tercero. Hasta la década del 80, que aparece el narcotráfico, donde hay un cuarto momento violento. Hasta principios de la década del 90, que aparece un quinto momento violento, que es el del paramilitarismo, de las autodefensas. Esa configuración se va dando desde la década del 90 hasta los primeros años de la primera década del 2000. Quizá en este momento estamos todavía escribiendo el quinto capítulo violento, o tal vez estemos empezando a escribir un sexto capítulo violento. Pero siempre a Colombia la ha atravesado la violencia. Por supuesto que también hay cosas muy positivas, pero como estamos hablando por el momento del asunto de la violencia, esos 5 momentos creo que han sido muy evidentes y que hay que tenerlos presentes para analizar lo que pasa con la sociedad colombiana, porque esa violencia la ha transpirado también el ciudadano en su vida cotidiana. Sí, lo decía ahora Carlos, como en un deporte que es una actividad de congregar fuerzas, incluso se filtran, consciente o inconscientemente se filtran unas maneras violentas, de estafa, que van haciendo mella en la vida cotidiana. Entonces tenemos ciudadanos que siguen transpirando esa violencia y por eso no somos capaces de conversar, que es otro proyecto en el cual me encuentro trabajando desde hace un tiempo. Si hay una cosa, ya para cerrar, que debemos repensar para hacer ciudades diferentes, es pensar que ser ciudadano va más allá de una condición legal como el registro civil. Ser ciudadano es hacer parte de una ciudad. Eso que suena perogrullo significa que es hacer parte de una cotidianidad. Tal vez como lo dice François Lyotard, el ciudadano es el individuo humano cuyo derecho de dirigirse a los demás le es reconocido por estos. Es decir, buena parte de la vida ciudadana nos la jugamos en la vida cotidiana a través de la interacción verbal, de las conversaciones. Pero estamos haciendo algo mal ahí, porque estamos asumiendo que el diferente es un opuesto y que por ser opuesto es una amenaza, un peligro. Entonces no somos capaces de conversar, mucho menos de debatir con alguien que piensa diferente. Y quizá eso sea que el ciudadano, o signifique que el ciudadano ha adoptado la violencia del Estado, o que esos que están en esa política de Estado se llevaron la violencia de la vida cotidiana hacia allá, o es un juego ya más oscuro de mutua influencia violenta. En todo caso, estamos transpirando mucha violencia en el país. Seguramente que ahorita conversando ampliaremos más cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, una de las características que esperamos tenga este conversatorio es precisamente la participación. Entonces, pues la idea es que las personas que están conectadas pidan la palabra y participen. Antes de esto quisiera poner otro contexto que a mí me parece que es que se da en lo grande y en lo pequeño, aún en lo más mínimo. O sea, cómo configura uno
el grado de amenaza, por ejemplo, entre la OTAN, que uno diría realmente entre Estados Unidos y Rusia, ¿sí? O sea, Europa funciona a la voz de lo que diga Rusia, fundamentalmente. Y eso que se presenta ahí, ¿cómo se da en el barrio? Porque es que es una lucha de quién tiene más. Es un poco lo que mencionaba anteriormente al principio en la presentación de esto, que es nadie pelea con alguien que piensa que va a perder, ¿sí? En función de eso. O que tiene la posibilidad de perder. Es un poco eso. Sin embargo, hay algo también que a lo que le hemos llamado dignidad, que es a pesar de que sé que voy a perder, voy a luchar, así muera, que es el discurso de Héctor frente a Aquiles. O sea, Héctor sabe que va a perder, que no tiene posibilidades frente a Aquiles y sin embargo lo hace. Bueno, eso por una parte. Por otra, el pensar respecto a un poco dentro de ese contexto algo, de las exposiciones que se han dado es la pregunta por si la violencia es natural en el ser humano, si eso es connatural. Cuando Pavel hablaba de las palabras específicamente del bien y el mal, parecía muy claro que el mal está ahí sin necesidad de ninguna explicación, ¿sí? Mientras que el bien parece que requiere toda una retórica para decir, por ejemplo, Estados Unidos necesita una retórica para decir que lo que están haciendo o lo que van a hacer está bien. E igualmente lo hace Rusia, lo hace Corea del Sur, lo hace el político, lo hace el alcalde de un pueblo, lo hace el ciudadano común y corriente. Necesita las palabras para explicar que lo que está haciendo, no importa lo que haya hecho, necesita las palabras para decir que lo que estaba haciendo es correcto, que es bien, que está en el espacio del bien, ¿sí? Eso por lo menos me parece curioso porque, por ejemplo, uno no imagina a la cebra tratando de decir yo soy buena y el león es malo, ¿cierto? Y el león no necesita explicarle a la cebra, ¿sí? Que lo está haciendo por su propio bien, por ejemplo. O sea, pareciera que entre los animales no se necesitan palabras para entender ese pedacito del bien y el mal. Bien, pues yo creo que primero muy interesante que la gente que quiera participar participe. Yo creo que esa es la intención última de la conversación, desverticalizar los discursos y que no seamos solo 3 o 4 personas hablando, sino que haya como una serie de factores más amplios, ¿no? Me interesa mucho, yo creo que el tema de la violencia es indisociable del problema del mal. Y el problema del mal, a su vez, tiene que soltarse de la arista de la concepción moral, ¿sí? Porque es un tema mucho más amplio. Entonces, la violencia y la concepción o la idealización del bien y cuáles son esos momentos históricos en lo que se ha considerado bueno, se ha considerado malo, ha estado condicionado por las narrativas que rigen el momento social. Sí, es muy interesante, por ejemplo, en los animales, por la carencia del lenguaje como construcción abstracta de la comunicación, en efecto, no se puede hablar ni de bueno ni de malo, se habla del estado natural. En eso Hobbes también tenía una condición del estado natural. Y cuando nos habla del estado natural nos decía que nosotros somos lobos para el hombre, es decir, somos depredadores que buscan la supervivencia, la condición única del sujeto de alcanzar y satisfacer su deseo. Así como en los animales también existen de pronto reglas distintas, pero no hay una idea del bien o el mal a la hora, por ejemplo, de atacar a una presa, ¿cierto? Porque entonces sería el bien para la supervivencia y el mal para el animal, pero también uno podría hablar del bien común con el caso de Yellowstone, cuando sacaron a los lobos, que eliminaron a los lobos del Parque Internacional Yellowstone, y terminó pasando que el exceso de herbívoros generó un daño ecosistémico muy grave que alteró el cauce de los ríos y finalmente terminó generando una tragedia que solo se pudo instalar nuevamente con el retorno de los lobos al control de lo que podría llamarse el bien común. Entonces yo creo que hay un concepto también importante y cuando uno habla de pronto tanto del barrio como un contexto internacional tan tenso como el que se vive con la OTAN, o tan tenso como es Colombia en sí misma, del problema del bien común, ¿sí? Y cuáles son las narrativas de todo aquel actor que está dentro de ese bien común. Yo decía al principio que quería hablar un poco de Arauca,
porque el tema de Arauca es muy complejo, porque el tema de Arauca concentra muchas narrativas, ¿sí?, que terminan repitiendo lo mismo para acusar al otro. Entonces hay un conflicto entre el ELN históricamente arraigado, con más de 50 años de presencia en el departamento de Arauca, y las mutantes y mutables FARC. Yo digo así porque, bueno, usted fue el proceso de paz, de hecho Arauquita fue una de las zonas que se consideró como espacio de reincorporación y aplicación del proceso de paz. Eso fue totalmente incumplido. Es decir, que el acto de incumplimiento y negación del proceso de paz también puede ser un acto de violencia simbólica por parte del Estado, que degeneró en dos disidencias de la insurgencia de las FARC, que hoy también están en un conflicto interno. Entonces hay tres actores insurgentes donde tenemos una dualidad de las FARC y tenemos el actor del ELN y finalmente la que queda en medio de todo eso. Bueno, y el conflicto de los estados. Está el ejército colombiano. Arauca es el primero o segundo departamento más militarizado per cápita del país, y está el estado Apure de Venezuela, que en este momento tiene también pues una denuncia internacional de que tiene presencia de equipos y militares rusos en medio de la confrontación. Hoy nada más nombraron a Colombia, no recuerdo el apelativo, pero algo que tiene que ver con la OTAN. Eso fue hoy, que consideraron a Colombia un tema importante para el financiamiento en tecnología e investigación en ciencias militares. Y está en algún momento la consideración de Rusia al decir, pero bueno, si Estados Unidos puede regar la OTAN por donde le dé la gana, entonces no se tienen por qué molestar porque armemos bases militares en Venezuela o en Estados Unidos. Y es en esa zona de frontera colombo-venezolana donde está el conflicto caldeado, donde no solo están las insurgencias, digamos, debatiéndose por el territorio, sino que también está la presencia del ejército colombiano, ahorita adscrito una nueva condición de la OTAN, y la presencia de Rusia en Venezuela, también con sus propios intereses, en el momento en que todo poder decadente apela por el autoritarismo. Y aquí hay un tema muy de Nicolás de Cusa, del coincidencio oppositorum, ¿no? Son las antípodas iguales que se terminan comportando igual en un punto de hervor que en este momento podría ser, dentro de esa lógica extrapolable de lo internacional, lo nacional o lo regional, lo que está pasando en Arauca con más de 300 muertos. Oficializa un poco más de 100, pero son más de 300 y más de 2.500 desplazados en lo poco que va en este año, teniendo en cuenta que 2.500 desplazados en un departamento que no llega a los 200.000 habitantes es más del 10% de la población, lo cual es una cifra exageradamente alta, porque hay otras narrativas de poder y otras formas en que las violencias que habitan allá generaron paraestatalismos. Sí, es decir, si Weber decía que el monopolio de la violencia es del Estado, en un Estado fragmentado e incapaz de cubrir todas las necesidades esenciales del Estado, esas zonas abandonadas históricamente por el conflicto entran en una perspectiva del autoritarismo, ¿sí? Del autoritarismo de los actores que tienen las armas y generan sus propias normas y sus propias narrativas. Muchos de los muertos hoy en Arauca son aquellos que se suscribieron a las mismas normas del pacto de no agresión entre las guerrillas del 2012. Se suscribieron, pero ahora resulta que como volvieron a romper en un nuevo conflicto, entonces ya el pacto no sirve y aquellos que hicieron ese pacto hoy en día son víctimas de la violencia. Entonces es muy complejo, pero pues no me quiero extender mucho. No sé, profe, si hayan preguntas, creo que hay algunos mensajes y sería muy interesante escucharlos a todos. Y en el chat aparecen tres cosas. Weimar dice, existe en el ser humano una tendencia a reconocer más el mal que el bien, darle más importancia. Esa es una. Edwin Tamayo pregunta, ¿debería ser el hombre? No pregunta, hace una afirmación. Debería ser, el hombre es el peligro para el hombre. Lo anterior lo aborda Dussel. Lo del lobo es curioso y muy metafórico. Bueno, eso me parece interesante porque el hombre es lobo para el hombre, eso es decir, el hombre es un animal, pero lo que dice Dussel, según parece, es el hombre mismo, o sea, no tiene que ser una metáfora. Sí, el hombre es un peligro para el hombre. Lo que pasa es que yo diría que ahí hay una metáfora también jugando con el concepto de estado de naturaleza. Y hay que pensar también que la frase tiene tres contextos históricos. Está la de Plauto, que es la original, está la de Hobbes, que lo hace refiriéndose al estado de naturaleza, es decir, el estado sin estado de derecho, y está pues un contexto más contemporáneo, pero sí interesante revisar la acepción de Dussel. Pero Pavel se refiere, pienso yo, al hecho de que, o sea, decir que es un animal es un poco una justificación, ¿sí?
O sea, un poco... La metáfora siempre ha sido, o sea, lo que pasa es que es un recurso muy literario, diría yo, ¿no? Es muy de la literatura, la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, y sí, en efecto hay un recurso literario, pero yo estaría pensándolo en tanto animalidad de la condición de estado de naturaleza, que es lo que hablábamos ahorita. En la naturaleza no hay un precepto moral, ni mucho menos un imperativo categórico. La naturaleza es tal que funciona como funciona. Entonces, lo que yo pienso que Hobbes lo plantea con esa figura, sí, con cierta fuerza literaria, es hablar del estado de naturaleza del hombre sin la presencia del Estado de Derecho, sin el discurso que lo antecede. Pero bueno, es igual muy interesante, por eso lo de Dussel me llama mucho la atención. Bueno, y la siguiente pregunta efectivamente tiene que ver con el imperativo categórico, que es, bueno, aquí lo está preguntando en el tema de la sexualidad como un ejemplo, que es si está bien ser gay. Pero si uno lo piensa en términos del imperativo categórico, pensaría uno, si en el ámbito de la violencia misma no se justifica la violencia a partir de la idea de que uno piense que algo está bien y que debe luchar por algo que considera que está bien, así le vaya la vida en ello a uno mismo o tenga que matar a otros. O sea, el imperativo incluso existe dentro de uno de los filósofos alemanes, no recuerdo ahora mismo el apellido, que hace una reinterpretación del imperativo categórico diciendo el terrorista tiene un imperativo también. El imperativo es, tiene que hacer lo que considera que es bien, y lo que considera que es bien, doy un ejemplo, es estrellar un avión contra una torre y matar un montón de gente. ¿Sí? O sea, nadie en últimas, en ese sentido un poco socrático, nadie actúa por ignorancia, sino que en últimas actúa pensando en que eso que está haciendo es bien. No sé quién era que hablaba de Carlos Castaño, creo que fue Carlos Hernández. Sí, Carlos. Bueno, Carlos, precisamente Castaño estaba hablando en los términos en el que hablaba de eso. O sea, decir, lo que yo creo es que esas personas que murieron, está bien que hubieran muerto y está bien que las hubiéramos matado. ¿Sí? O sea, ¿qué norteamericano, por ejemplo, desde la perspectiva militar piensa que arrojar la bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki estuvo mal? O sea, puede decir, es que con eso se acabó la guerra y si no se hubiera hecho, entonces no se hubiera acabado esa guerra, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ahí les dejo Diego, Pavel y Carlos. Yo quería hacer un apunte también de Arauca respecto a ese tema de la narrativa y lo que legitima las acciones. En Arauca se hizo el atentado terrorista a la sociedad civil más grande en la historia del conflicto, pese a que Arauca ha sido una zona en conflicto, y eso fue el 16 de enero, donde las disidencias de las FARC pretendieron meter un carro bomba a un edificio con 50 líderes sociales y cuya justificación fue decir que eran las bases urbanas del ELN, pese a que tuvieran la figura de juntas de acción comunal. Y bueno, ahí hay una mixtura también muy interesante de fondo en entender cuáles pueden ser esas inserciones en esas pluralidades del poder. Pero fue tenaz porque pues el atentado finalmente no culmina, pero donde se hubiera logrado ejecutar, pues se dejaron más de 47.000 millones de daños. Afortunadamente, pues dentro de lo que cabe decirla, entre lo mucho y lo poco, solo una persona falleció y 5 heridos, pero el atentado iba contra 50 personas. Entonces, y terminan diciendo, es que lo hicimos porque tenemos que debilitar a aquellos que están agrediendo al pueblo, que lo están destrozando, que están acabando con la sociedad araucana y que tienen una base urbana de operaciones. Entonces, esos discursos, lo triste es que no se convierten en anacrónicos, siguen teniendo mucho el problema de la legitimidad de la violencia, del ejercicio de la violencia. Muchos se lo abrogan bajo la figura del derecho natural de ejercerla, que este es como el caso aquí, y a la vez lo tratan de imponer como una forma, digamos, de derecho positivo paraestatal. Entonces hay unos factores muy interesantes. A ver, yo me quedo pensando en que hablar del bien y del mal, de la violencia, ¿cierto? De la guerra. Si ustedes notan, siempre hay una cantidad de definiciones sobre esas palabras.
Es decir, hay una cantidad de conceptos al respecto. Entonces, son formulaciones humanas. ¿Sí? Trato de entender lo que dice Pavel del estado de naturaleza en Hobbes, ¿cierto? Que lo que hay es una animalidad. Todavía no hay moral, porque todavía no hay bien y mal, todavía no se habla de estas cosas que son muy humanas, ¿cierto? El aparato político de Rousseau es diferente del de Hobbes y de Locke, porque es que el de Hobbes y de Locke, incluso el de Kant, hablando de cierto contractualismo en Kant, es binario, ¿cierto? Es estado de naturaleza y sociedad civil. Pero en Rousseau es un trinomio. Rousseau habla de estado de naturaleza, sociedad civil y civilización. Y la desigualdad no está, como creían los otros contractualistas, en el estado de naturaleza. Para Rousseau la desigualdad surge en el estado civil. Recuerden esa famosa frase de el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pues ahí el bueno, bueno no significa benevolente, ¿sí? No es bueno de hacer el bien, sino que bueno es inocente. Inocente es que ignora lo que es el bien y lo que es el mal. Y eso lo aprende en ese estado civil. Y ahí, que donde además está la propiedad, aparece la desigualdad. Ahí donde el ser humano empieza a corromperse. Él coincide con Locke y con Hobbes en que en el estado de naturaleza hay una animalidad defendiendo su vida, ¿sí? Incluso pues así tenga que matar al otro. Pero que la desigualdad, que es un problema humano, nace en esa sociedad civil. Porque es que ahí nos inventamos eso del bien, eso del mal, eso de la guerra. Empezamos a nombrar, a definir, y por eso hoy seguimos discutiendo eso. ¿Sí? No tenemos claro en realidad qué es el bien y qué es lo bueno, qué es el mal, qué es lo malo, ¿cierto? Y dónde ubicar la violencia, dónde ubicar la guerra. Tyron dice que hasta el terrorista asume que está haciendo algo bien, y si no, si él sabe que lo que está haciendo es mal y elige hacer el mal, por qué como que negamos la posibilidad de elegir el mal? ¿Sí? El mal también se puede elegir, pero porque esas son posibilidades humanas. Entonces, por eso es que el asunto del imperativo categórico en Kant y la libertad, ¿cierto? Era actuar por la ley misma o por el imperativo mismo. O sea, es decidir hacer lo correcto. Esa es la idea de poder discernir, ¿cierto? Como de lograr identificar lo correcto de lo incorrecto y elijo hacer lo correcto. Pero una cosa que descubre Karl Otto Appel, es que el poder identificar el imperativo categórico no se logra en soledad, ¿sí? No es que la persona sola con su razonamiento logra descubrir el imperativo, sino que es necesaria una relación con otros. Y él empieza a hablar de la idea de la acción comunicativa, una cosa que después va a ampliar Habermas cuando escribe pues ya sus obras sobre la acción comunicativa. Y es que los horizontes éticos se descubren en la interacción con los otros. Por eso es que el hombre es un animal político, porque necesita establecer sociedades. El asunto es que en ese establecimiento de sociedades se ha ido corrompiendo algo, se ha ido dañando algo, y hemos legitimado el ingreso del mal, el ingreso de la estafa, el ingreso de la inmoralidad para esas relaciones sociales, sabiendo que eso está mal. ¿Sí? Es que el corrupto sabe que es corrupto. Entonces, otra cosa es el asunto de la diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, lo que preguntaba, creo que era Edwin, sí, Edwin no, Fernando Ramos, que si está
bien ser gay. Eso no es ni bien ni mal, ni bueno ni malo, ¿sí? Ahora, si lo ponemos dentro de lo bueno o lo malo, pues estaríamos pensando en que parte de lo que puede ser natural, biológico, ¿sí? Como desear a una persona del mismo sexo u de otro sexo, lo vamos a calificar como bueno o malo a partir de qué, ¿sí? De unas normativas, de unos códigos que vienen desde dónde, que no son naturales, ¿sí? Entonces ser gay no es ni bueno ni malo, ni una cosa ni la otra, es simplemente una manera de estar en el mundo a partir de un asunto de placer, de lo que sea. Clemente de Roma, Clemente Hay Romano, otra cosa a la que me quería referir. cristiano insigne de finales del Hay, una, hay un librito que se llama Correspondencias entre Albert Einstein y Sigmund Freud, donde Albert Einstein, por la década del 30, le pregunta a Freud que por qué la guerra, que por favor le explique, ¿cierto? ¿Por qué los hombres se alzan los unos contra los otros y son violentos y arman las guerras? Claro, ya Albert Einstein, cuando escriben esas correspondencias, ya había pasado la Primera Guerra Mundial. Y en una de las cartas que le escribe Freud a Albert Einstein respondiéndole, le dice que al comienzo las pequeñas hordas humanas primitivas, la fuerza muscular era la que decidía eh, a quién pertenecía algo, ¿sí? O de quién debía como hacerse la voluntad. Algo como muy animal, ¿cierto? La fuerza muscular. Después esa fuerza muscular se vio reforzada por la capacidad de uso de instrumentos. Es decir, hubo una destreza y una habilidad para utilizar instrumentos como las armas. Pero después aparece la superioridad intelectual, dice Freud, o una superioridad mental. Y eso empieza a ocupar el lugar que tenía la fuerza bruta, o la fuerza muscular, e incluso ocupa el lugar que tenía la habilidad. Entonces ya el asunto era de una imposición intelectual, de una imposición de creencias, de una imposición de ideas. Hoy diríamos de ideologías, ¿no? O sea que puede que sí tenga razón Rousseau cuando dice que la desigualdad comienza en el estado civil, donde empezamos a tener ideas, donde empezamos a tener un mundo intelectual que es el que nos corrompe finalmente, porque es el que nos hace pasar de ser animales a ser hombres o humanos, y por eso tal vez lo de Dussel sea más acorde, ¿cierto? El hombre es un peligro para el hombre, eh, porque es el hombre ahí en esa vida simbólica, intelectual, donde crea una cantidad de cosas que lo corrompen como animal, deja de ser tan natural y empieza a explicarlo todo a partir de conceptos que además se van volviendo como impuestos. Eso digamos pues como para ampliar la discusión y pensar que el asunto del bien y del mal, por supuesto, no está en la animalidad, sino que está en esa vida simbólica, en esa urdimbre conceptual que habitamos. Bien, les leo algunos apuntes que han hecho las personas que están conectadas. Una de ellas es fue lanzada la bomba de Hiroshima por un cristiano. Eso es importante, en la medida en que el cristianismo se asume como un adalid de la ética y de lo que debería ser. Edwin dice, o bueno, en tanto no conoce el mundo, y se refería a Rousseau. Sí, o sea, una vez que se conoce el mundo, quizás no sea tan bueno el personaje. Una vez que sabe cómo es el mundo, o sea, ese bueno está relacionado con la ingenuidad. Bueno, este otro no sé a qué se refería, en las buenas y en las malas por la patria. Bueno,
también podría uno interpretarlo en las buenas y en las malas. No importa un poco lo que comentaba Carlos referido a Hannah Arendt, que es la patria lo justifica todo. Para algunos, la patria lo justifica todo. Lo que me ordenen, eso es lo que debo hacer. Weimar habla de el programa educativo de Rousseau es el Emilio, una forma novelada de superar la naturaleza humana. Y es un poco, me parece que parte de la polémica que es si es posible superar la naturaleza humana, ¿sí? Porque claro, esa es la función de la educación, pero habría que ver si es posible realmente hacerlo. Y Armando nos dice, Aristóteles considera que el bien o lo bueno para el hombre puede ser descubierto al estudiar su naturaleza esencial, que es en últimas, a partir de lo que es uno, de lo que es uno como ser humano, podría decir, esto es lo que es bueno, esto es lo que es malo. Sin embargo, es muy relativo. O sea, si uno lo piensa en términos nietzscheanos, Nietzsche habla en la genealogía de la moral respecto a qué es lo bueno y qué es lo malo. Y uno de los ejemplos que a mí me ha llamado la atención es el esclavo piensa en un momento dado que escapar es bueno y que seguir siendo esclavo es malo. Y el amo piensa que escapar es malo y que seguir siendo esclavo es bueno. Bueno, yo quiero hacer un comentario frente a dos temas que ahora tocó el compañero Diego. Cuando iniciaba la intervención, él mencionaba algo sobre esa frase respecto a que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, pero Diego pues arguye que es condenado a agravarla, a que la situación cada vez sea grave, y creo que pues es lo que estamos viviendo nosotros en términos relativos. La violencia está desbordada en cada región de Colombia, y si miramos el mundo, pues no está lejos de esa misma realidad. Y frente a eso, por ejemplo, yo quiero comentarles que decía Diego que ahora hay más fe en las personas que en las instituciones, pero eso, pues, ¿por qué ocurre? Porque precisamente las instituciones no están obedeciendo al objetivo por el cual deben ser, a su razón de ser. Y entonces el Centro de Memoria Histórica en Colombia tiene unas particularidades, y yo quiero traer aquí en la conversación tres situaciones alrededor del Centro de Memoria Histórica, o más bien alrededor de quien dirige el Centro de Memoria Histórica. Digamos que su nombramiento no fue respaldado por propios sectores en Colombia, sobre todo sectores académicos y científicos, no necesariamente por sectores políticos e ideológicos, porque hace mucho rato, antes de su nombramiento, a pesar de ser un historiador con cierto prestigio, ya dejaba ver cuál era su posición frente a esta situación que reclama, primero, conocimiento, segundo, visibilidad, tercero, pedagogía, y simplemente es una persona que niega el conflicto armado. Antes de que llegara a ser director del Centro de Memoria Histórica, tuvo una situación en la cual se oponía a unos cursos en la Universidad Nacional. Se opuso a un curso llamado Fascismo y Modernidad en la Universidad Nacional, y ya cuando asume como director del Centro de Memoria Histórica, se encuentra con la primera situación a nivel nacional e internacional, y es que el Centro de Memoria Histórica es expulsado, no solamente sancionado, sino expulsado de la red de sitios de memoria histórica de Latinoamérica y el Caribe, porque
se conoce constantemente su negación al conflicto armado colombiano. Posteriormente, pues se empieza a dar unas declaraciones en las que dice que él siempre reconoció el conflicto y que reconoce a las víctimas, y entonces aparece digamos, una exaltación a su labor al frente del Centro de Memoria Histórica, y le dan un premio, el premio Política 2021, por la gestión al frente del Centro de Memoria Histórica, y allí se resalta su compromiso con las víctimas, pero llega y remata con la prohibición en el Cauca de la divulgación de una cartilla pedagógica que le enseña a las comunidades étnicas en el Cauca el conflicto. ¿Cuál es el conflicto que vive Colombia? ¿Cuál es el problema de las tierras en Colombia? Y el Centro de Memoria Histórica dice que no va ni a patrocinar la divulgación ni a permitirla. Entonces, esto, Diego, compañeros, para que tengamos ese enfoque de la dificultad que tiene el país, incluso para conocer los elementos de nuestra historia de violencia. Entonces, como dice Diego, si ni siquiera la reconocemos, pues ahora mucho más vamos a hacer visibles las víctimas, mucho menos vamos a identificar una pedagogía que nos permita una reconciliación. Pues quería dejar esa reflexión frente a la intervención del profe Diego. Muy bien, vamos con Juan, a ver qué nos aporta. Juan Carlos. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Sí, lo estamos escuchando, Juan Carlos. Buenas Bueno, tardes. mi intención es como complementar lo que han dicho los compañeros. Lo primero es sobre el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt. Me parece que no es el que ha expuesto el compañero Carlos, que lo está evaluando desde la posición del espectador. El mal siempre, en el mal que hay un daño, siempre hay tres perspectivas: la de la gente, la del que lo padece y aquel que lo contempla. Carlos nos habla de la banalidad del mal en el sentido como más bien de la indolencia del espectador, pero no era ese sentido, no es ese el sentido del que habla Hannah Arendt. Ella realmente está hablando le está hablando a las grandes respuestas al problema del mal que ha tenido Occidente, que pasan por que estuvo ausente en los antiguos y pasa por los gnósticos, San Agustín, y tal vez dejando unos de lado Kant. Entonces, ella está hablando desde el caso de Eichmann, que es el de la gente. Entonces, ella rompe con esa, digamos, con ese concepto de que el mal está ligado a la intención, a las intenciones de la gente. Es eso lo que ella señala, que las intenciones de la gente que comete el mal no necesariamente tienen que ser monstruosas, ni perversas, ni aberradas, sino que pueden ser tan triviales como las que nos animan a todos en la sociedad civil o sociedad política que vivamos. Entonces hay una gran diferencia y ella se está alejando digamos, desde esa perspectiva kantiana, quien afirma que lo único bueno es una voluntad buena, o sea, lo único que importa para establecer la ley moral es la máxima que sigue la voluntad o la ley que se da a sí misma. Lo otro, bueno, esto también tiene que ver con lo que constantemente se expresa. Constantemente se expresan los análisis sobre el mal que Hannah Arendt también, o después de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, es alejarnos de eso mismo, de evaluar el mal desde las intenciones y de esperar el bien desde las intenciones de los agentes, que si ya aquí pasando a los análisis muy antiguos, ya de 1651 de Hobbes, él ya había descartado las intenciones de los agentes para dar su respuesta. Y esto es lo otro que quisiera complementar, es que Hobbes
O sea, primero Hobbes no tiene ninguna visión pesimista del ser humano en el sentido de que el discurso de Hobbes o los análisis de Hobbes que son, que siguen el modelo de la geometría y que parten desde una mecánica del movimiento de la materia, la dificultad con la que uno se encuentra y que debe evitar al tratar de seguirle es que en el estado de naturaleza, que no es el estado natural del hombre, ese es otro error, el estado de naturaleza viene a ser un estado de sociedad en el que no existe un poder soberano, sea una asamblea o sea una persona. Entonces lo que hay que tener cuidado es que en el estado de naturaleza no existe, digamos, no existe, como para citar a Diego, no existe esa red simbólica que nos permite emitir ciertos juicios como el del bien y el mal. Entonces el error que se comete es pensar, o sea, cuando se piensa sobre el estado de naturaleza, lo hacemos desde un estado donde ya existiera la posibilidad de un juicio de injusticia que solo existe cuando está dictada una ley por un poder soberano que tenga la suficiente fuerza de la espada, como se habla en el mundo de Hobbes, para hacerla cumplir. Entonces el pensamiento de Hobbes no es pesimista, porque si dijéramos que es pesimista seríamos ya agregarle un juicio al estado de naturaleza donde este juicio no es posible. Que si es que si es optimista, inicialmente uno podría decir que sí, porque para mí Hobbes es aquel que elabora una de las grandes respuestas al problema del mal en la historia de Occidente. Respuesta que no es metafísica, sino política. Entonces aquí la política es aquella respuesta que el hombre se da a sí mismo ante el problema del mal. Y esto hace que la política tenga una dignidad en mayúsculas y una urgencia ineludible, porque obviamente está descargando descartando posiciones como la anarquía. Entonces chao, no es optimista, porque si uno sigue la argumentación de Hobbes, el estado político es una necesidad. Entonces no se elabora a partir de digamos, de un anhelo, de una esperanza, sino de una férrea necesidad con la cual estarían de acuerdo todos los hombres para evitar justamente el mal. Lo otro es que con Hobbes también se ve que sobre el mal o sea, sobre el mal tenemos acuerdo todos los seres humanos. Y en lo esencial sobre conservar la vida, o sea, no poder conservar la vida es el mal, y sobre esto ya estamos tan de acuerdo todos, o todos los seres racionales están de acuerdo en ese punto, que eso es lo que posibilita el acuerdo o el contrato social. Entonces también, digamos, crear, o sea, como tratar de inclinarnos hacia la idea de que el mal y el bien son relativos, de que lo que es mal para uno no es bien para otro. Esto digamos, sigue siendo un lastre de esa ética de la subjetividad o de la voluntad kantiana, que obviamente también tiene una tradición más antigua. Hasta ahí mi intervención. Gracias, Juan. Bueno, entonces vamos con participantes a ver quién quiere opinar sobre el tema, pero quisiera recoger un poco lo que se ha planteado de pronto en el chat. No todo el mundo tiene posibilidades del micrófono. Dice Abel Vaquero: yo creo que el mal surge de la insatisfacción de las necesidades humanas y la imposibilidad de encontrar caminos adecuados para satisfacerlas.
Generalmente la agresión es fruto de la frustración. Se agrede a fin de eliminar lo que se opone a su felicidad. A partir de la emoción de ira surge el sentimiento de odio, lo cual conlleva acciones destructivas. Bueno, ¿qué opinan de eso? Bueno, no, yo creo que muy interesante el tema, pero yo creo que en una discusión de planteamientos uno no parte de pensar que el otro comete errores o que comete omisiones, sino que plantea perspectivas. Y yo creo que eso es un tema importantísimo, hablar de que en Hobbes no existe una condición de que el estado de naturaleza no sea la condición natural del hombre, sino que tenga que ver con la supeditación de la jerarquización soberana, es básicamente retornar a lo mismo, al bellum omnium contra omnes, ¿no? La guerra de todo contra todos como un estado natural. Ahora, en efecto, no hay, yo creo que en eso hemos coincidido aquí la mayoría, un tema de definición del bien y el mal que sea totalitario, ¿no? No creo que podamos soslayar muchas de las perspectivas o satanizar la subjetividad en eso. Creo que hay muchas disertaciones, pero el hecho importante es que el bien termina funcionando como un ejercicio de la voluntad frente a un mal que ya está establecido, que se adjetiviza a partir de ciertos principios naturales. Si uno parte desde una perspectiva moral, de hablar de una guerra de todos contra todos, pues estamos hablando de lo que en términos morales, por el término del bien común, que también es un concepto que no se puede soslayar de la discusión, estaremos hablando de que evidentemente hay una actuación del mal en esa función, porque estamos generando guerra, y esa guerra afecta mucho los cánones morales de la narrativa impuesta en la contemporaneidad. Una moral y un concepto de bien y un concepto de mal que también ha cambiado con el tiempo. Ahora que alguien preguntaba sobre el tema de la homosexualidad, si era malo ser gay, pensaba mucho en el momento en que se pecaminizo, bueno, se hizo pecado la sexualidad, que es un tema muy interesante, y eso qué tanto tiene que ver con la instauración de las tres grandes éticas ascéticas y la que nos planteó a nosotros el cristianismo, ¿sí? Que tiene que ver con la pecaminización del placer, pero que previamente pongo la sexualidad en un momento de la historia como donde surgía el hedonismo como una forma de acceder al conocimiento por el placer, y donde la sociedad griega era abiertamente homosexual en muchos sentidos. Basta leer el banquete de Platón para conocer esas disertaciones también de la época y del contexto sobre el amor. También son factores que parecen mutar de acuerdo a los preceptos morales que rijan una época. Entonces creo que es importante también entender que hay muchas perspectivas al respecto y que en efecto habría que volver a retornar a que deslegitimar el concepto de bueno o malo en la actuación del hombre está profundamente ligado a entender cuál sería la naturaleza del ser humano, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Si no es la percepción de su deseo y de esa idea abstracta de felicidad. ¿Y qué tanto tiene que ver la intervención de los otros? ¿Hasta qué punto el bien no es un problema eminentemente personal o totalitario, sino que es un problema del otro, es un problema del reconocimiento del otro en su integridad y en su propio ejercicio de la libertad, ¿sí? Entonces hay unos aspectos muy interesantes porque habría que también pensar si el ejercicio del bien es la cohibición de la libertad. Hay unos aspectos importantes que tienen que ver con muchas semantizaciones y perspectivas, reitero, no errores, que pueden presentar en las hermenéuticas que se hagan de los textos, pero sí creo que hay unos factores bien interesantes que podemos seguir trabajando. Miren, yo creo que todo tiene que ver con el tema de Diego, en el sentido del lenguaje. ¿A qué le llamamos bien? ¿A qué le llamamos mal? ¿Y en qué contextos? Entonces yo vuelvo un poco a la anécdota del león, de la cebra, del búfalo. Cada quien tiene su perspectiva. Y en alguna medida en el ámbito de los seres humanos tiene que ver con la posibilidad de convivencia. O sea, tengo la posibilidad de llamarle bien a que nadie se meta conmigo. Por ejemplo, digamos a que nadie agreda mi posibilidad de vivir. ¿Sí? Y en ese ámbito tiene que ver uno con la posibilidad de vivir del otro, que quizás el otro piense que
gracias a que me mate, entonces pueda sobrevivir, ¿sí? Y en ese sentido, una conjunción de lo ontológico con lo discursivo. O sea, ¿qué es lo que yo digo? Nosotros los seres humanos decimos, ¿cierto? Le nombramos, le ponemos nombre a ciertas acciones. En el ámbito de lo animal, no. En el ámbito de lo animal solamente se es y no se anda preguntando ni poniéndole nombres a lo que hacen, ¿sí? Y desde esa perspectiva, entonces uno piensa, bueno, ¿y cómo se traslada eso al ámbito de lo humano? En la medida, digamos, aristotélica de la idea de que somos también animales, que somos racionales, pero además somos animales. Y que nuestro comportamiento en gran medida responde a lo biológico y a la necesidad de sobrevivir. Pues me gustaría que Diego, que más o menos trabaja ese tema, nos hablara de ese punto. Ustedes recordarán que cuando Freud desarrolla su propuesta psicoanalítica, él hace una distinción muy importante. Yo entendía esto cuando estudiando la maestría, vimos un par de seminarios sobre Freud. Y es que una cosa es el instinto, otra cosa es la pulsión. El instinto es una satisfacción de necesidades, es biológico, es animal. La pulsión es satisfacción de deseos. Si bien se origina biológicamente, se configura simbólicamente la pulsión. Y ya ustedes recordarán que él habla de pulsiones de vida y pulsiones de muerte, ¿cierto? Eros y tánatos, placer y displacer. Entonces, yo coincido con Tyron en que una cosa es el asunto animal, somos animales, eso los biólogos ya lo han aclarado, somos un animal más, somos además un tipo de mono, ¿cierto? No es que venimos del mono, sino que somos un mono que ha evolucionado de una manera muy compleja, como, como, lo, como lo dice Desmond Morris, somos el mono desnudo. ¿Sí? Él tiene un libro que se llama así, El mono desnudo. Y entonces eso quiere decir que hay mucho de instinto en nuestras acciones, pero esos instintos son satisfacciones de necesidades. Claro, cualquier ser humano, en tanto animal, es capaz de matar a otro, no solo a otro hombre, sino a otro animal. En una situación, por ejemplo, tan extrema como cuidar la vida, cualquiera de nosotros puede hacerlo. Pero eso es un mundo animal. Otra cosa es el mundo simbólico, que es un mundo donde, siguiendo la propuesta de Freud, están las pulsiones, están los deseos, y esos deseos están configurados biológicamente por un acervo cultural, un acervo eh, que es conceptual, pero que ahí estamos muy confundidos, porque nosotros hemos nombrado el mundo tratando de entenderlo, pero parece que en realidad lo que hemos hecho es enredar el mundo. ¿Sí? Como que el juego constante es tratar de entender algo que no hemos logrado entender, con un agravante, y es que parece, bueno, parece no, creo que es tal vez evidente, ¿cierto? Y esa es el agravante, que cada uno crea su propia narrativa, su propia ficción, su propia manera de ver el mundo, y tiene todo el derecho a hacerlo, pero lo que no tiene derecho es, y ese es el agravante, es a imponer su narrativa, a imponer su manera de ver el mundo. Y eso tiene que ver con un asunto también de los deseos, que por eso citaba ahorita lo de Freud en correspondencias con Albert Einstein.
es que en algún momento se pasó de la mera fuerza bruta a la fuerza intelectual, ¿sí? Se pasó a la habilidad intelectual, donde nos dimos cuenta que podíamos crear una imagen del mundo, ¿cierto? Una cosmovisión, una cantidad de conceptos, y que podíamos además imponerlos, no a la fuerza, sino utilizando el lenguaje para irlo imponiendo, que ese es el asunto de los discursos hoy, ¿cierto? Que cuando digo hoy, pues no es siglo XX, siglo XXI, sino que desde hace rato estamos recibiendo discursos. Entonces, esa distinción de Freud me parece clave. ¿Dónde estamos ubicados como humanos? Principalmente en lo pulsional, en lo simbólico, en deseos. Claro, seguimos siendo animales, pero nuestra vida está conduciéndose en una cantidad de deseos combinado con una cantidad de creencias, y las creencias en última pues son un cúmulo de conceptos, y los conceptos son un cúmulo de definiciones. Y por eso nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces, el otro agravante, que lo estaba contando, bueno, creo que lo hemos dicho todos, algunos de manera más directa, otros lo hemos dicho entre líneas, pero es que el otro agravante es el diferente, ¿cierto? No somos capaces de estar con el diferente, con el otro, con el que piensa distinto a mí. Y tenemos como que eso ya es violento, tenemos ese hábito, o más bien ese vicio, ¿sí? Una recurrencia negativa, ¿sí? Un vicio, a creer que yo estoy bien y el otro está mal. El contexto del otro es el anómalo y el contexto mío no. El otro está equivocado y yo lo voy a sacar del error. Y entonces vemos un enemigo en el otro. Una de las cosas que concluye Freud en correspondencias a Einstein es, ¿cómo es que él lo dice? Es que la muerte del enemigo satisface una tendencia pulsional. Ahora, esa muerte no es solo una muerte física, biológica, es una muerte también de una negación intelectual del otro. Como decía un profesor por acá en Armenia que falleció hace poco, el profesor Jair Urrea, incluso en las conversaciones hay un lastre caníbal. Y eso es absurdo, pero es real. Y eso no nos deja progresar éticamente, que es una de las dimensiones del progreso de los humanos. Bueno, vamos con Pavel, que está pidiendo la palabra. No, es que pensando el tema del bien y el mal y de dónde surge, digamos, ajeno a una condición natural, hay que pensar, y bueno, ya Diego también lo venía referenciando ahorita que estaba hablando, en el tema del bien o el mal como un problema con el otro, ¿no? Es decir, el problema es con el otro en función de negar, si volvemos a esa lógica del estado de naturaleza, esa naturaleza pulsional, ¿sí? Esa búsqueda del deseo, esa búsqueda del bienestar, digamos, si es superar esa naturaleza del egoísmo. Y eso, digamos, que lo implanta el derecho positivo como norma, pero también cuando uno piensa de pronto en alguien que fortaleció una idea de moral tan sólida como Kant, y cuando uno piensa en el imperativo categórico, es la misma, o sea, la definición o la prescripción del imperativo categórico, la exhortación, es que cada uno actúe según la regla que podría desear que se convierta en ley universal. Entonces, muchas veces ese problema del bien y el mal tiene que ver en esa condición con el otro, o sea, con el otro de una perspectiva moral desde esa visión kantiana, ¿sí? De actuar como considera que debería convertirse en una ley universal, o podría ser ese otro en tanto un derecho positivo para la función del bien común, que en eso se especializó bastante Hobbes. Era muy dado a pensar el problema del bien común, ¿sí? Es decir, Hobbes decía algo como que usted puede pensar lo que quiera, o sea, usted puede tener las cosas más retorcidas en su cabeza con tal que no las ejecute, ¿no? En función del bien común. Entonces, ese problema del bien, diría yo, y que por eso la voluntad se inclina más hacia el mal,
podríamos decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, como una generalización un poco compleja, pero diciendo que si hay cosas que son imperativas y hay cosas que son normativas hacia el cumplimiento del bien, es porque flaquea la voluntad en función de negar la naturaleza humana, que esa naturaleza humana está en una condición egoísta y de satisfacción del propio deseo, y es negarse esa naturaleza para buscar en el otro, ¿sí? También es decir, que el ejercicio de mi libertad no subsuma la libertad del otro, pese a que ese nivel de competitividad es también muy propio de un estado natural, ¿sí? Lo que hablaban ahorita de los animales, ¿sí? Un león no pregunta, necesita comer, y el otro animal necesita sobrevivir, ¿quién ganará la pelea? Pero es un problema propio de subsistencia, ¿sí? Es como cuando los leones matan a las crías de otro macho de una camada para garantizar de alguna forma su linaje y su genética. Entonces, en la lógica de la construcción humana, pues no me preocupa, ni me preocupa que sean cachorros, ni que sean pequeños, ni que las leonas tengan un sentido de maternidad, no, simplemente está legitimando su función. Entonces, sería como negar esa naturaleza en función del otro y del bien común, sea a partir de una figura moral imperativa, o sea a partir de la función de un leviatán, de algo que cohíba el ejercicio o que por lo menos limite, por no buscar un mal mayor, digamos, el cumplimiento de ese deseo. Entonces creo que ese tema del bien como un tema con el otro es un tema también importante. Bien, vamos a escuchar a Juan. Juan quiere participar en esta parte de la conversación. Juan. Sí, sobre lo que se está hablando, si bien no es irrelevante, ni quiero afirmar que no sea propio del psicoanálisis, pensar las pulsiones, los instintos, o de cualquier análisis del problema del mal, los deseos. Para el psicoanálisis, el real énfasis que hace el psicoanálisis es en la conducta, o sea, en los actos realmente. O sea, si algo explota también el psicoanálisis contra la tradición que pasa por Kant, es que no le cree a la conciencia humana, ya hoy, no le cree a la conciencia humana y lo que vale para el psicoanálisis son los actos. Y es en los actos donde se revela en su propio marco teórico el inconsciente. Entonces, digamos, no quisiera como complementar de que la balanza en el psicoanálisis está al lado de los actos, lo mismo que lo está en Hegel. Por eso Hegel, que es uno de los kantianos más serios que ha dado la historia de la filosofía, también se aleja de Kant, porque para Hegel lo que valen son los actos y no el contenido de la voluntad, sin que esto signifique que lo exprese. Por eso la tesis doctoral de Slavoj Žižek terminó encontrando que había un puente, o que había un lazo que existía un lazo entre Freud, Lacan y Hegel. Ese es mi comentario. Bueno, ya para terminar, les voy a pedir el favor a cada uno de los ponentes, Pavel, Carlos y Diego, para que en 2 minutos nos deje una conclusión o una inquietud que les haya dejado las ideas que se han planteado en el día de hoy. Bueno, yo creo que vamos en orden de los que expusimos. Yo sí creería que así como la felicidad es un concepto demasiado complejo de definir, y hay muchos conceptos que circundan bajo esa figura, el tema del bien y del mal también. Yo diría que hay como unos elementos importantes, y es qué tanto podemos considerar respecto a un factor inherente de la naturaleza, un concepto moral sobre el bien y el mal. Y si eso es antinatural, ¿qué tanto tenemos que negar nuestra propia naturaleza de conservación como sujetos para poder pensar en un bien común o en un bien del otro, ¿sí? O en su defecto respecto al derecho positivo, hasta qué punto el ejercicio del bien está limitado por no sufrir un castigo mayor de quien ejerce el monopolio de la violencia, que es el Estado. En ese caso habrían varias acepciones y funciones de la actuación del bien, y estarían o en términos morales como un tema del ejercicio del fortalecimiento de una voluntad endeble,
que va a buscar la satisfacción del deseo y de los temas personales, y la cual tenemos que formular en función de el otro, como una libertad que nos subsuma al otro, pensando en un bien común, o en su defecto, cuando no funciona suficientemente lo categórico, la sociedad tiene que garantizar el ejercicio del bien a partir de la instauración de un discurso y un ejercicio de la violencia por parte del Estado que impida que haya una violencia desbordada, irracional, en esa lógica pues de la guerra de todos contra todos, ¿sí? Que puede estar más apropiado, y también es de Hobbes, aunque la otra es de Plauto, la toma Hobbes, pero es de Plauto, de que el hombre es un lobo para el hombre para jugar, aunque yo no detrimento de las figuras literarias en ningún tipo de factor ilustrativo. Entonces, ese sería como el tema. Si el bien opera, en cualquier caso, como un condicionamiento de fortalecimiento de la voluntad de forma imperativa, o como un ejercicio de evitar el mal mayor para mí en función del bien menor por alguien que ejerza la violencia desde un nivel más alto. Bien, vamos con Carlos. Bueno, profe, compañeros, yo quisiera dejar la reflexión en torno a la utilidad que tiene el decidir si se hace el bien o se hace el mal, un poco en la misma línea de lo que han expuesto los compañeros. Hasta qué medida decido hacer algo que para la comunidad o incluso desde la ética o desde la moral está muy bien, si realmente no me siento afectado. Entonces, bueno, soy parte de esa decisión porque no me siento afectado. Pero cuando eso vaya en detrimento de mis intereses, entonces seguramente voy a pensármelo dos veces para tomar una decisión en ese sentido. Y va a terminar afectando a alguien definitivamente. Y lo vemos, por ejemplo, en la posición que toman los diferentes actores políticos frente a las marchas, frente a los paros que se realizan, para hablarlo del contexto en nuestro país. Entonces, cómo ciertos partidos políticos apoyan el paro, cómo otros lo satanizan y simplemente dicen que son acciones terroristas. Entonces, cómo las acciones que se asumen benefician a unos en detrimento de otros. Y eso lo veíamos en el último panel que tuvimos, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de asumir la violencia policíaca, pues para el Estado está bien porque está defendiendo incluso la propiedad privada y los intereses de unas personas que tienen, el caso de Cali, sus negocios, sus viviendas en los barrios ricos, por llamarlo de alguna manera, en Cali, pero cómo se legitima por parte del Estado esa violencia policíaca que termina afectando a una sociedad civil que arguye que lo que hace es reclamar una reivindicación de sus derechos. Entonces, yo diría que el concepto del bien y el mal, tan tremendamente complicado de definir, tan estudiado desde hace muchos siglos desde diferentes disciplinas, pasa también por ese concepto del utilitarismo, de qué es lo que beneficia a más gente, qué es lo que me beneficia a mí, qué beneficia a la comunidad, qué perjudica en esos mismos términos a la comunidad, a la sociedad o al individuo, y cómo se permite incluso transgredir ciertas normas para llegar a la utilidad, a la utilidad de lo que se quiere. Muchas gracias, maestro, compañeros. Bien, vamos con Diego para terminar. Bueno, yo concluyo con algo que he venido revisando desde hace varios años, y es que, digamos, hay un problema general, y es que las sociedades actuales van en tendencia a ser invivibles. Con invivibles me refiero a sociedades donde se agravan las situaciones de injusticia, donde se legitiman absurdos como servidores públicos inoperantes, clase política que no entiende de política, porque ahora estudian administración pública y ya creen que saben de política y que pueden hacer política. Gobernantes indolentes, instituciones públicas que se ejercen como privadas, y además sociedades donde se agravan las situaciones de violencia. Seguramente que cabrán más características de eso de sociedades en tendencia a ser invivibles. Creo que cuando uno hace el diagnóstico, las dos características más fuertes de ese problema general
son una, que lo que asumimos por lo ético y lo moral está muy abstraído, está lejos de la cotidianidad. A veces creo que hablamos de manera excesiva de la ética y la moral de manera muy abstracta y se nos olvida la cotidianidad. Y segundo, es que tenemos unas anomalías para la interlocución o unas dificultades para entablar comunicación. Una apuesta es devolver la ética y la moral a su hábitat, es decir, a la cotidianidad. Y por supuesto que hay que preguntarse dónde ubicarlas, allí en la cotidianidad, cómo poder asirlas. Una apuesta es en la conversación. Todavía sigue siendo la conversación un ejercicio en el cual podemos ser libres. Todavía sigue siendo un acto emancipatorio. Cada vez las posibilidades de contactarnos con otros, el sistema las va cooptando y nos va reprimiendo más la libertad. Pero la conversación sigue siendo una actividad todavía de escape, de fuga del control. Entonces creo en un segundo punto de fomentar la conversación, porque allí se pueden fortalecer la capacidad de comunicación y de interlocución con los otros, cosa que me parece esencial a la hora de hablar de sociedades y de la vida social de los seres humanos. En ese problema general hay dos diagnósticos que hago, y uno es que la ética y la moral están muy abstraídas, una tendencia muy de la filosofía a analizar la ética y la moral en abstracto, lejos de la cotidianidad. Y hay otro diagnóstico allí, y es que tenemos anomalías para la interlocución o dificultades para entablar comunicación. La apuesta, entonces, es devolver la ética y la moral a su hábitat, es decir, a la cotidianidad, pero preguntarse dónde ubicarlas. La propuesta que yo he venido realizando es ubicarlas en la conversación. Creo en la conversación como núcleo problemático de la vida social ciudadana. Hay que tratar de analizar más ese ejercicio, ese acto comunicativo, para pasar entonces al segundo punto, y es fomentar más la conversación, porque en ella se fortalece la comunicación y la interlocución. Pero ¿por qué ahí? Porque tomo la conversación como un fenómeno social político que creo que todavía sigue siendo un ejercicio de plena libertad. Si bien Van Dyck sospecha que en las conversaciones a veces se están exponiendo y se están como reproduciendo ideologías de manera inconsciente, aún así sigue siendo un ejercicio libre, un ejercicio que el Estado y que el sistema todavía no coopta y donde todavía podemos emanciparnos. Pero habrá que corregir una cantidad de cosas que hacemos mal, porque en las conversaciones solemos terminar peleando con los otros, y fortalecer algunas cosas que estamos haciendo bien para seguir fomentando ese ejercicio de comunicación cotidiana, la conversación, como un ejercicio de emancipación, de pensamiento libre y de respeto mutuo entre los ciudadanos. Bueno, no, pues muchas gracias, profe. ¿Qué tenemos de cierre entonces? Y Diego, muchas gracias por el tiempo y por atender la invitación desde la Universidad del Quindío. Yo creo que esos diálogos interinstitucionales son muy valiosos porque también enriquecen las redes, que no solo se queden endógenas en los grupos investigativos de las universidades, sino que también se permitan estos diálogos que son muy importantes. Bueno, ha sido muy interesante escuchar todos estos planteamientos en torno a la idea del bien y del mal. Esa era la idea. Por supuesto, esa relación implícita y explícita con el ejercicio de la violencia en el marco de la política. Muchas gracias, Pavel, Carlos y Diego.
Y muchas gracias a quienes nos acompañaron en estas reflexiones. Les esperamos en una próxima oportunidad con un tópico igual de interesante de la filosofía política. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night?